En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz
en la oscuridad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, hermosa Adelaida, Carmencita y Shirley. Gracias por estar desde tempranito. Bien, igual vamos a continuar con nuestras sesiones de todos los domingos, los dominicales de un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Voy a proyectarles las diapositivas para continuar. Recuerden que en cada sesión estamos presentando diferentes temas, temas que tengan que ver o tengan relación con todo este proceso de autoconocimiento o autodescubrimiento con el curso de milagros. ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy bonito que es la libertad y el miedo, porque son dos caras de la misma moneda. ¿Sí? El curso de milagros habla muy claramente acerca de esta emoción que es el miedo, ¿sí? Y cómo de alguna manera, con los ejercicios diarios que vamos haciendo día con día, nos vamos reprogramando, porque prácticamente todos esos ejercicios que compartimos diariamente son ejercicios de reprogramación, ¿sí? Pero para poder reprogramarme adecuadamente, necesito desaprender todas esas creencias que tenemos de por medio. O sea, a medida que hemos venido adoctrinándonos más intensamente, personalmente agradezco a mis padres, ellos son católicos, ¿sí? Pero no por convicción, y pues a mí no me obligaron a ir a la iglesia ni nada por el estilo. Entonces yo tengo como que esa libertad de poder decidir qué es lo que yo quiero para mí, desde los 14 años que empecé en todo este camino de autodescubrimiento. A ver, un ratito me permiten. Voy a, voy a colocar las diapositivas de esta manera. Creo que por ahí ya se unió el maestro Nolasco. Buenos días, maestro Nolasco, bienvenido. Voy a ver si puedo poner aquí. Solamente necesito esta imagen. Micrófono. Buen día. Buen día, maestro Nolasco, bienvenido. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, recién bañaditos, frescos, como lechugas. Hoy día estuvo haciendo mucho frío por acá, por eso también con todo lo ¿Hace helado. frío? Sí, por ¿Hace aquí. frío? Sí, sí. No, pues acá el calor está sabroso. Está rico el calorcito. Arriba de los 30 grados todos los días. A ver, Listo. vamos a ver, vamos a... Bien, ustedes me dicen a qué horas empezamos. Sí, maestro Nolasco, estoy dando una pequeña introducción acerca de la libertad y el miedo, porque son dos caras de la misma moneda. Y Así es. pues por ahí vamos hablando acerca de este tema del miedo. El maestro Nolasco les va a dar su punto de vista también al respecto, desde la perspectiva de un curso de milagros. Así que vamos para adelante, ¿vale? Bien, entonces estábamos hablando acerca de que la libertad es una de las aspiraciones más profundas que tenemos, ¿sí? Sin embargo, aunque muchos lo anhelamos, poco nos atrevemos o nos sentimos capaces de seguir nuestra propia intuición y desafiar aquello que nos hace de algún modo sentirnos atrapados, el miedo, ¿sí? Entonces cabe preguntarnos, ¿qué hace que nos dé miedo ser libres? ¿Dónde reside realmente esa libertad? ¿Es algo determinado por qué circunstancias externas tal vez o un estado que podemos desarrollar en nuestro interior? Pues para poder responder esas preguntas, vamos a enfocarnos un poquito más en qué es lo que entendemos por libertad. Nosotros generalmente entendemos la libertad como la ausencia de normas y restricciones, ¿sí? O simplemente la habilidad de actuar según nuestra voluntad.
pero esta visión o esta forma de ver a la libertad es un poco superficial, ¿sí? Incluso hubo un psiquiatra muy reconocido que sobrevivió al Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, Víctor Frank, aborda el tema de la libertad desde una perspectiva única en una de sus obras titulada El hombre en busca de sentido. Si lo han podido leer, genial. Allí sostiene que el ser humano, ¿no? Al ser humano se le puede arrebatar prácticamente todo, menos la capacidad de elegir su propia actitud frente a las circunstancias que le rodean. En los campos de concentración, Frank observa que incluso en las circunstancias más extremas, algunos prisioneros conservaban la libertad interior de elegir cómo deben responder a su sufrimiento. Esto forja su propio camino. Por eso es que hay una frase muy bonita de Virginia Woolf que dice: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer a la libertad de mi mente. Miren, ustedes saben, esto del Holocausto era terrible. Yo he llorado en muchas de las películas que he podido ver de ese entonces, ¿no? Que se han hecho, basados en esas experiencias. Entonces, desde esta perspectiva, la libertad no se define como la ausencia de restricciones externas, sino como la capacidad que tenemos de elegir en cada instante quién queremos ser, ¿verdad? Entender esto no es complicado, sin embargo, cuando tratamos de llevarlo a la práctica, nos encontramos con la realidad de nuestras propias limitaciones y esa resistencia de nuestra propia mente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tememos a la libertad? ¿Por qué le tenemos miedo? Si es tan deseable, si tanto quiero ser libre, ¿por qué le tengo miedo a esa libertad? Pues elegir nuestro propio camino en la vida puede darnos mucho, mucho pavor, ¿sí? Esta paradoja, como las dos caras de la moneda, puede ser por ella misma una fuente de estrés y malestar. El miedo a la libertad. Un escritor, Erich Fromm, ¿sí?, discute esto en su obra clásica del mismo nombre. Dice, surge, ¿sí?, el miedo a la libertad surge porque tener la libertad de tomar decisiones también significa asumir la responsabilidad de sus consecuencias. ¿Ven qué profundo esto? No todos queremos hacernos responsables, ¿verdad? Perdón. Ya. Entonces, aquí hay una frase de Johann Wolfgang von Goethe que dice, solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. ¿Qué implica enfrentar ese miedo entonces? A menudo este temor nos lleva a buscar refugio en decisiones predeterminadas, ¿sí? En seguir a la multitud, evitando así el peso, la incertidumbre que conlleva forjar nuestro propio camino. Todos dicen, sí, yo, y yo también, aunque no esté de acuerdo, sí, yo, ¿sí? Pareciera ser dos caras de una misma moneda, ¿no? Es el deseo de libertad el que, sin embargo, nos va a impulsar a enfrentar nuestros propios miedos. Entonces, en este contexto, debemos entender la libertad como la capacidad de elegir quiénes queremos ser. Y esto se convierte no solo en un acto de valentía, sino también en un desafío constante a nuestro propio confort y seguridad. Claro. Entonces vamos a estar en esa encrucijada, ¿sí? Incluso a veces estas decisiones van a implicar dejar ir parte de nuestra identidad. Eso es desaprender. O incluso cerrar ciertas relaciones, dejar, olvidar, separarse, alejarse, ¿sí? Tenemos miedo a ser coherentes con lo que sentimos y ser excluidos por nuestra propia familia o relaciones más importantes. Pareja, relación con hijos, eso es lo que más duele, ¿sí? Es por ello que en lugar de asumir el riesgo, solemos claudicar, solemos dar el brazo a torcer, ¿no? Pero en realidad en nuestro apego
Es nuestro apego y esa dependencia emocional lo que influye en nuestra capacidad de decidir libremente. Esos programas que traemos desde la infancia o de mucho atrás, ¿sí? Esas son nuestras carencias y nuestras creencias las que realmente van a limitar nuestra libertad, ¿sí? Esa sería la conclusión a la cual llegaríamos aquí en este punto. Entonces, ¿de qué forma o de qué manera renunciamos a nuestra libertad en el día a día? Pues un claro ejemplo es cuando hacemos las cosas por compromiso u obligación. Cuando digo, tengo que, debo de. Incluso es una práctica muy bonita que estamos haciendo en la formación de autoconocimiento, ¿sí? Los días viernes y domingos. Ese tengo que hacer esto porque si no. Y siempre hay justificaciones de por medio. No lo hacemos porque nos nace hacerlo, porque nos agrada hacerlo, porque quiero hacerlo. Cada vez que callamos, ¿sí? O vamos incluso a reuniones sociales donde no queremos ir. Preferimos la cómoda incomodidad de ser incoherentes antes de sentirnos excluidos. Y creo que esa es una dura verdad que todos tenemos, que todos pasamos. Cada vez que callamos y no decimos lo que pensamos para evitar que alguien se disguste o incluso nos quite el saludo, renunciamos a nuestra propia libertad, haciendo lo que los demás esperan que hagamos. ¿Cierto? Seguro que muchos se identifican. Entonces, aquí hay una frase de Soren Kierkegaard que dice, la angustia es la señal de que nos corresponde decidir. Ahí está. La angustia es el vértigo de la libertad. Y es algo que no todos se atreven a hacer. Claro está. Entonces, hemos sido condicionados desde la infancia por nuestra familia, por la sociedad, la cultura a responder de determinada forma a los diferentes eventos de la vida. El problema surge cuando nos identificamos rígidamente con estos ciertos roles o ideas que limitan nuestra expresión verdadera. ¿Sí? Cuando éramos niños, nuestros padres decidían por nosotros todo el tiempo. Pero cuando somos adultos, es nuestra inflexibilidad la que nos limita. Nuestra mente. No, esto es así, así tiene que ser. Somos nosotros quienes buscamos excusas para no cambiar y esperamos que los demás sí lo hagan. ¿Sí? Nos proyectamos en los demás. Entonces, esto sucede hasta incluso en los cuentos de hadas. El caso de Rapunzel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una princesa que vive cautiva en lo alto de una torre. Pues ella no conoce el mundo exterior porque su madre le advierte que afuera hay peligros que desconoce. Sin embargo, cumplen los 18 años y Rapunzel se atreve a salir de la torre. Ella tuvo que elegir entre seguir en un mundo conocido y seguro o comenzar a vivir su propia vida, a cometer sus propios errores, incluso si esto significa que su madre sufra. Es un cuento muy profundo, pero bueno, no nos lo cuentan de esa manera, ¿no? Entonces, atravesamos la incertidumbre o atravesar esa incertidumbre es imprescindible para experimentar certeza, que no es otra cosa más que la fe, ¿verdad? Todos te pueden decir desde su experiencia que eso es malo, que eso es así, que eso no se hace, que no sé qué, pero al final tú vas a decidir si lo haces o no para poder tener tu propia experiencia y en base a esa incertidumbre, solo de esa manera vas a poder experimentar esa certeza, esa fe, esa confianza en la vida, ¿sí? Entonces, enfrentar el miedo a la libertad durante nuestra juventud es crucial para crecer adecuadamente. La decisión de Rapunzel de dejar la torre refleja esa necesidad fundamental que todos tenemos a esa edad, definir quiénes somos realmente y expresarnos libremente. Pero esto lo hacemos recién a los 50, 60, ¿verdad? Si no nos atrevemos a surcar esa incertidumbre y esos miedos, inevitablemente tendremos que hacerlo más adelante en la vida. Y cuanto más tiempo esperemos, más difícil se vuelve. Las enfermedades, todas las dificultades limitantes a cierta edad, 40, 50, 60 años, cuando ya no nos podemos ni mover, aparece esta situación, es muy difícil, ¿sí? Incluso la historia de Rapunzel es más real que fantástica. Y si no lo crees, pues observa tu vida. Puedes preguntarte cuántas veces dejaste que otros decidan por ti. ¿Confías en tus propias decisiones? ¿A quiénes acudes al tomar una decisión? ¿Y hoy sigues esperando esa aprobación de ese alguien más?
Podemos quedarnos congelados, bloqueando nuestro desarrollo, atrapados por todo eso que no nos atrevemos a desafiar. Entonces, definir quién queremos ser ante estos desafíos y actuar en consecuencia a ello es clave en todo este proceso. Es ahí donde empezamos a ser libres. En otra palabra sería donde empezamos a ser conscientes. ¿Sí? Ser consciente implica hacernos responsables de la realidad que nos toca vivir. Bien, entonces aquí el maestro Nolasco nos va a complementar esta idea del miedo desde una perspectiva, desde un curso de milagros, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice este maravilloso curso en relación al miedo? Ahí, maestro Nolasco, lo dejo para que continúe. Muchas gracias. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto. Perfecto, perfecto. La verdad que hoy es un día para ser libre, de verdad. Hoy es un día para sentirse bien. Hoy es un día para ser feliz. Hoy es un día para ser libre como el viento, para ser libre como el mar, para ser libre como el sol. De verdad que la libertad, digo yo, es uno de los atributos más hermosos que nos ha dado nuestro creador, la libertad. Y recuerdo que cuando leía Erich Fromm, ya tiene ratísimo, hace muchos años, me impactó sus conceptos de la libertad. El hombre tiene miedo a la libertad. Qué curioso, ¿no? El miedo a la libertad. Tenemos miedo de ser libres, porque desde pequeño nos empiezan a programar para no ser libres, de verdad. No hagas eso, no hagas aquello, no digas eso, no hagas lo otro. Cuidado, no andes descalzo porque te va a dar gripa, ¿no? Entonces, incluso hay una narración de los elefantitos, de los elefantes, cómo los van domesticando. El elefante para domesticarlo dicen que desde pequeño lo atan a una cadena. El elefantito trata de huir de esa cadena, de liberarse. Lo intenta una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando se da cuenta que no puede, le quitan la cadena y ya no se mueve, se queda ahí. Es muy curioso, de verdad. Es muy curioso entonces cómo tenemos miedo a la libertad. Y tener miedo a la libertad es tener miedo a vivir. Y lo más curioso es que tener miedo a vivir es temer a la muerte. Es la mente dual. La mente dual que quiere ser libre, pero tiene miedo de ser libre. La mente dual que ama la vida, pero teme a la muerte. Entonces, es la lucha en la que todos los seres humanos nos encontramos. Es la lucha del ego. El ego quiere liberarse, pero a la vez tiene miedo de ser libre. Entonces, es una situación muy interesante, porque digo yo, la libertad que nuestro creador nos dio a todos es algo para disfrutarse todos los días. Pero para ser libres realmente tenemos que entender y comprender al miedo. El miedo, pues, no es bueno ni malo, sino simplemente es una fabricación, es una invención de la mente, de la mente demente, de la mente que ha perdido la cordura, de la mente que se siente separada de su creador, de la mente dividida, de la mente dual. Es una mente llena de ego. El ego tiene dos acciones fundamentales, dice Cristo, aceptar o rechazar. La mente egoica acepta aquello que considera que le es agradable y rechaza todo aquello que le considera que le hace daño. Esa es la lucha, es el conflicto de los siglos. Hay un libro de un cristiano que se llama El conflicto de los siglos. Y el conflicto de los siglos es esa batalla, esa guerra que el ego que se apodera de nosotros los seres humanos está constantemente debatiendo todos los días. Todos los días hay guerras entre egos. El ego que quiere dominar, que quiere conquistar, que quiere controlar, que quiere acumular dinero, que quiere acumular poder,
Y todos los días se ven, esas luchas de los egos. Por ejemplo, el ego más grandotote que hemos visto actualmente, pues es el ego de Donald Trump, ¿no? Realmente es un ego grandísimo, que trata de dominar, que trata de controlar, que trata de engañar, que trata de manipular. El ego más grande, se puede decir, que es público el ego de ese hombre. Y es público que tiene muchos seguidores. Y tiene muchos seguidores porque también sus egos de alguna manera se reflejan, se encuentran, se juntan, ¿no? Entonces es bien interesante este tema del miedo y la libertad. Y cuando de alguna manera el miedo va desapareciendo, se va diluyendo, empiezas a disfrutar la libertad de vivir. Pierdes el miedo a la muerte. La muerte realmente no tiene sentido tenerle miedo. La muerte siempre está con nosotros. Y la muerte, si la ve uno como una transición, como una puerta que se abre a la iluminación, a la abundancia, a la felicidad, a la alegría y a la paz, dice uno, bienvenida muerte. ¿Dónde estás? Espérate un poquito, ¿no? No tengo prisa. Espérame 100 años, 200 años. Entonces, la libertad es el mayor atributo que nos ha dado nuestro Creador. Hoy podemos decidir caminar por el sendero del amor o el sendero del miedo, el sendero de la libertad o el sendero del miedo, el sendero de la vida o el sendero de la muerte. Yo ya elegí un solo camino, ya no tengo que andar eligiendo todos los días, ni decidiendo todos los días. Elegí mi libertad, elegí vivir, elegí mi abundancia, mi paz, mi quietud, mi salud. Hoy me siento muy feliz, muy tranquilo, muy alegre, muy saludable. A las 7 de la mañana estoy cumpliendo o cumplí 36 horas de ayuno y me siento perfectamente bien. Estoy disfrutando de mi libertad, estoy disfrutando de mi salud perfecta, estoy disfrutando todo de verdad, todo, porque todo está ahí para, para mi enseñanza, mi aprendizaje, mi evolución, para disfrutar, para compartir. Entonces hoy es un día, digo yo, de independencia y libertad, de abundancia, de felicidad, de estar agradecidos, porque todos somos bendecidos, nada más que ni cuenta nos damos de las bendiciones que tenemos y que nos llegan a cada momento. Entonces, realmente, pues yo me siento muy a gusto de estar aquí, en este lugar, en este momento, y conectándome con las personas que estén aquí y que seguramente se conectarán después cuando se grabe o si se está grabando esta reunión, también se conectarán con nosotros en diferente momento, en diferente tiempo y en diferente lugar. La clave es conexión, conexión, conexión. Conexión es unidad y unidad somos todos. Y eso tiene que ver con la física cuántica, la salud integral, la salud holística, la salud completa, la salud natural. Y digo yo, la salud es nuestro mayor tesoro, la cual es responsabilidad nuestra tomarla en nuestras manos y libremente cuidarla, ampliarla, extenderla y compartirla. De verdad que la salud física, la salud emocional, mental y espiritual es de alguna manera lo máximo que podemos encontrar en esta libertad que ejercemos día a día. Entonces, pues yo les deseo que tengan mucha salud, que no tengan miedo a la libertad, que no tengan miedo a vivir y que de alguna manera la muerte La muerte también es algo hermoso. Yo quiero vivir y disfrutar mi muerte, porque no le tengo miedo, porque sé que algún día
llegará. Incluso hay un libro que se llama Libro Blanco de Ramta. Ramta dice que él trascendió tanto el aspecto de la muerte que se llevó su propio cuerpo. Qué interesante dice uno, ¿no? Mi cuerpecito, a lo mejor si lo sano, si lo cultivo, si lo purifico, a lo mejor me lo llevo a otra dimensión, ¿no? Y es interesante entonces estos aspectos de la libertad, de la muerte, del miedo. Entonces, yo nada más lo que les deseo a todos y a todas es que empiecen a, a practicar su libertad, dando pequeños pasos de autodisciplina, de creer, digo yo, primero en estos aspectos de la libertad, primero tenemos que creer en la libertad, vivir la libertad. Luego de creer en la libertad, conocer la libertad. ¿Qué implica el concepto de libertad, no? Libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de prejuicios, libertad de ideas preconcebidas, libertad. Entonces tenemos que creer en la libertad, que podemos ser libres, que podemos disfrutar la vida, que podemos disfrutar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, que podemos disfrutar nuestra existencia humana, nuestra vida eterna. Entonces, primero es creer en la libertad, después conocerla, entenderla y después practicarla. Practicar la libertad, caminar descalzo, caminar desnudo. El día que yo camine desnudo y que me vean los demás y me digan, ese está loco, no estaré loco, estaré ejerciendo mi libertad. Y la libertad es desnudarse de prejuicios, de miedos, desnudarse de alguna manera de todo aquello que nos ata, de las cadenas que nos atan, cadenas mentales, cadenas físicas. Ayer me decía una consultante, no, pues yo quiero ayunar y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Pues le digo, pues si estás dispuesta, aquí estoy para ayudarte. Y le digo, si te puedo hablar después de las 9 de la noche, hablo contigo. Y ya después me manda un mensaje, es que no puedo hablar, dice. Es que me hicieron una cirugía en la garganta y cada que quiero hablar, me da tos, me dan accesos de tos, no puedo respirar. Y es que desde niña, dice, fui muy mimada y ahora me da asco hasta el agua. Entonces, ¿qué está pasando con esta consultante? Se está aislando por el miedo al dolor, al sufrimiento, porque cuando era niña fue súper mimada y como ya no es niña, no creció, se quedó en esa edad. La ataron con tanta dulzura, a lo mejor la ataron. Y ahora, como ya no se siente mimada, se quiere aislar. Tiene miedo a la libertad, tiene miedo al disfrute, tiene miedo a la muerte, tiene miedo al dolor. Y el miedo dicen que cumple sus promesas. Qué curioso es. Entre más miedo tienes, más de alguna manera estás sufriendo por el propio miedo que tú fabricas, que tú inventas. De alguna manera, el miedo es el principal factor de la enfermedad. Las grandes campañas mediáticas de las pandemias surgen de alguna manera a partir de los medios de información. ¿Qué te dijeron con el COVID-19? Que era un virus que no se sabía la cura, que los síntomas eran que el oxígeno te faltaba, que eran estos y estos síntomas y que la gente se estaba muriendo como moscas y luego te pasaban imágenes y la gente viendo las imágenes, escuchando los síntomas y decía la gente, me siento mal, creo que ya me dio el COVID. El miedo estaba de alguna manera haciendo efectos en su mente. Las campañas mediáticas de las pandemias inician con campañas de miedo.
Y el miedo cumple sus promesas. El miedo, de alguna manera, lo primero que está afectando es tu sistema inmunológico. Debilita tu sistema inmunológico. Por ejemplo, el virus del VIH. El VIH, había un doctor epidemiólogo, el doctor Roberto Giraldo, que ya falleció. Él es colombiano o era colombiano. En los primeros años que apareció el virus del VIH, decía él, el VIH como tal no existe, es un mito creado por las farmacéuticas, dice. El VIH tiene 3 factores que lo estimulan, que hacen que aparezca el VIH. El VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, dice, y tiene que ver con tu sistema inmunológico. Y a tu sistema inmunológico lo afectan 3 factores: la desnutrición, la toxicidad y el estrés. Toxicidad, desnutrición y estrés. Y el estrés tiene que ver con el miedo, tiene que ver con las prisas, tiene que ver de alguna manera con afectarte a partir de lo que piensas, de lo que sientes. El estrés y el miedo van de la mano y es un factor que afecta a tu sistema inmunológico. La desnutrición, no te alimentas bien, muchos alimentos con azúcar, con glutamato monosódico, el estrés, la alimentación y la toxicidad. Te intoxicas, tomas alcohol, cocaína, heroína, marihuana. Tienes 3 factores que están debilitando tu sistema inmunológico. Y de alguna manera esto no se dice, que el VIH simplemente con desestresarte, con alimentarte saludablemente y desintoxicarte, tu sistema inmunológico se refuerza, se fortalece. El estrés se combate con el relajamiento, con la paz, con la quietud del alma, del espíritu. La desnutrición con buenos alimentos, la toxicidad purificando tu cuerpo. Y ya no hay VIH. Mas, sin embargo, se hicieron los grandes negocios con el VIH, así como se hicieron los grandes negocios con el COVID-19. Curiosamente, hace 3, 4 años que apareció el COVID y hoy ya prácticamente ni nos acordamos. ¿Cómo es posible que un pequeño bichito, 100 veces más pequeño que una bacteria, trastocó el mundo de las finanzas, trastocó la seguridad y la calma de la población mundial? Ahí está el miedo manipulado, el miedo manejado, el miedo engendrando dolor y muerte. Y ahí está, de alguna manera, cómo cada uno de nosotros ejerce su libertad. El bendito virus COVID-19, la pandemia de 19, me dejó muchos conocimientos, muchos aprendizajes. Fui el único en mi familia que no se vacunó contra el COVID. Decían que ella estaba loco. Mis hijos, mi esposa, mi nuera se vacunaron y yo fui el único que no me vacuné. Y cuando de repente ellos se ponían mal, yo les indicaba que tomaran el CDS, el dióxido de cloro, y lo tomaban y de repente se restablecían. Entonces, bien interesante. Por eso yo digo que todo es para bien. Todo es una enseñanza y un aprendizaje para nuestra evolución. Bendita pandemia, bendita pandemia. Y dirán algunos, ¿cómo está usted bendiciendo a la pandemia si causó tanto dolor y sufrimiento? Pero todo ese dolor y sufrimiento lo causaron ciertas élites que manejan el poder, que manejan el dinero, que manejan las farmacéuticas. Eso es lo que no nos damos cuenta. Bueno, pues yo creo que con esto ya más o menos abordé el tema del miedo, de la libertad, de la enfermedad también. Y aquí estamos para lo que ustedes digan, si tienen preguntas o comentarios. Gracias.
Bueno, Bueno, parece que no hay preguntas, maestro Nolasco. Ahí le pongo las diapositivas con el repaso práctico de los ejercicios de la semana para que vaya hablando de uno en uno. perfecto. Vamos a iniciar el repaso. Es muy interesante este trabajo que hacemos. Incluso dentro del mismo curso de milagros hay repasos que se hacen, que incluyen a veces 10, 20, 30, 40 lecciones de repaso. Y en este caso estudiamos individualmente y hacemos este repaso semanal en estas reuniones dominicales. Y a mí me está gustando mucho porque fortalezco mi conocimiento y fortalezco mi práctica y fortalezco mi sabiduría y fortalezco también este sentido del dar y recibir, el agradecer y bendecir. Entonces yo me siento muy agradecido con Gloria, con todos y todas ustedes, porque estamos construyendo colectivamente un nuevo mundo, de verdad, un nuevo mundo que de alguna manera está presente, solamente que no lo hemos visto, no lo hemos percibido. El lunes pasado vimos la lección 132 que dice, libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Libero al mundo, me libero yo, libertad. Esta lección está hablando de libertad. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. ¿Qué es lo que pensamos del mundo cuando estamos atrapados por el mundo? ¿Qué es lo que pensamos de este mundo? Algunos dicen, es terrible este mundo. Está lleno de engaños, está lleno de mentiras, está lleno de sufrimiento, está lleno de enfermedad, está lleno de pobreza, está lleno de guerra. Ese es el mundo que vemos. Y ese es el mundo que nos aprisiona. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Es que ese mundo es el que construye la mente demente, la mente que ha perdido la cordura. El mundo real, el mundo verdadero está lleno de quietud, de calma y de paz. Y me dirán algunos, ¿y tú dónde ves eso? Pues yo lo veo en la naturaleza, lo veo en los árboles, lo veo en los pájaros que cantan, lo veo en el sol, en el aire que respiro, lo siento en mi corazón. Entonces, es el mundo que yo veo y le veo al mundo que veía antes. Le veo al mundo todo lo que jamás pensé que era. El mundo es bello, la vida es bella, de verdad. Entonces, esta lección me permite entender y comprender que antes veía con los ojos humanos, con los ojos del ego, con los ojos, con los ojos atrapados en el mundo material. Y hoy estoy percibiendo de otra manera. Estoy sintiendo, estoy experimentando un mundo distinto en el que siempre estuve, pero en el que no me había dado cuenta. Entonces, esta lección de alguna manera nos puede llevar a entender y a comprender que el verdadero mundo, el mundo real, es muy distinto del mundo que construye el ego, del mundo de las luchas y las batallas, de las guerras y las pandemias. Entonces, esta lección es hermosa, entendiéndola en este sentido que yo les estoy comentando. El martes vimos la lección 133 que dice, no le daré valor a lo que no lo tiene. A veces valoramos demasiado el dinero, de verdad, es muy curioso. Valoramos tanto al dinero que por el dinero matamos. Valoramos tanto al dinero que por el dinero engañamos. Valoramos tanto al dinero que por el dinero nos enfermamos. Es muy curioso. No le daré valor a lo que no lo tiene. Todo lo material, todo lo material le damos valor.
Le damos valor a mi coche, que es nuevo. Y si me lo roban, ¡ay, cómo sufro! Le damos valor incluso a nuestra vida material humana. Si me muero o si se muere alguien, ¡ay, cómo sufro! Ese es el apego, ¿no? El apego a los afectos, el apego al mundo material. Y le damos valor a esos apegos y sufrimos cuando los perdemos. Entonces, no le daré valor a lo que no lo tiene. De verdad, porque todo es pasajero, todo es como una ilusión. Lo que hoy tengo, mañana ya no lo tendré. Pero lo más importante es disfrutar el momento. Y entre más disfrutas el momento, y entre más das, más recibes. Y entre más recibes, más das, tanto en lo material como en lo espiritual. Entonces, no le daré valor a lo que no lo tiene, de verdad. ¿Cuánta gente sufre y llora por estar apegados a los afectos? Yo recuerdo que en una reunión allá en la parte de la costa, había una reunión y todos estaban comentando cómo les se había ido el año pasado. Y una señora decía, empezó a platicar su experiencia. El año pasado me dejó mucha tristeza. Perdí, perdí y perdí. Y empezaba prácticamente a llorar. Y obviamente que era su mente de mente que estaba atada al ayer y al pasado. Una mente que pierde es una mente que se siente perdida. No perdemos nada realmente, no perdemos nada, nada perdemos. Cuando llegamos a este planeta, llegamos sin nada, llegamos desnudos. Más sin embargo, llegamos con todo el equipo para tenerlo todo. Entonces, no le daré valor a lo que no lo tiene, de verdad. Y si no le doy valor a lo que no lo tiene, poco a poco voy encontrando lo verdaderamente valioso, lo verdaderamente valioso. Entonces, esa sería la reflexión sobre la lección 133. Y la lección 134 dice, permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Esta lección es hermosa, el perdón, el perdón, el perdón. Hay dos pensamientos que me encantan. Dice, el perdón es el aroma que la rosa deja sobre la suela del zapato que la pisa. Es el perfume que la madera del sándalo deja sobre la hacha que la hiere. El perdón. El perdón que me doy, el perdón que me doy es el principal perdón, que es como la medicina que yo me tomo para perdonarme por las falsas ideas, los esquemas mentales del ayer. Es la medicina que yo me tomo para sanar mis heridas emocionales, mis patrones emocionales del ayer. Entonces, el perdón es una medicina que yo me tomo. No necesito perdonar a los demás, porque cuando me perdono a mí mismo, entonces el perdón, que es un atributo humano, no es un atributo de Dios, porque Dios no nos condena, no nos juzga ni nos culpa. Es un atributo humano necesario para poder limpiar nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, cuando entiendo eso, yo no necesito perdonar a los demás, necesito perdonarme a mí mismo. Y cuando me perdono a mí mismo, sé que nadie me puede hacer daño. Soy yo quien me hago daño. Soy yo quien me hice daño pensando de una manera egoica, ¿no? Entonces, permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Algunas personas dicen, yo no te perdono, que te perdone Dios, pero yo no. O sea, ¿qué significa eso? Ego, ego. Creen que el perdón es como una dádiva. No, el perdón tienes que dártelo primero a ti mismo. Y cuando te perdonas a ti mismo, entonces empiezas a percibir lo que es la verdadera libertad. De verdad que el perdón es como un bálsamo, como un medicamento, como una medicina que yo me tomo.
para sentirme libre del pasado, para sentirme libre de esquemas mentales falsos, para sentirme libre y sano de mis heridas emocionales del ayer. El perdón me permite vivir el presente, el eterno presente, el aquí y el ahora. Ese es el perdón. Y la lección 135 dice, la lección 135, si me defiendo, he sido atacado. Esta es hermosa también. Si me defiendo, he sido atacado. ¿Quién se defiende? ¿Quién tiene miedo de ser atacado? De verdad, ¿quién se defiende? ¿Quién tiene miedo de alguna manera de enfermarse? ¿Quién se defiende? ¿Quién tiene miedo de morir? Si me defiendo, he sido atacado. Entonces, de alguna manera, estar a la defensiva es tener miedo de perder, tener miedo de enfermarse. La enfermedad es como un ataque a uno mismo, que se genera a partir del miedo y de una falsa percepción de lo real. Confundimos lo real con lo falso. Entonces, si me defiendo, he sido atacado. Y de alguna manera, los ataques son los que mi misma mente hacen hacia los demás, se vuelven contra mí. Emitir juicios. Emitir juicios hacia los demás, juzgarlos, condenarlos, culparlos, es atacarlos a ellos y atacarme a mí. Entonces está uno a la defensiva, como esta consulta de que me decía, fui muy consentida, tengo estos problemas, me da asquerosidad el agua, no puedo hablar, me hicieron una cirugía, es aislamiento. Cuando uno se siente atacado, se aísla y forma uno como murallas, como fortalezas en torno a uno y se va aislando, porque cree la gente que puede ser atacada, cree la gente que puede ser destruida, cree la gente que puede ser aniquilada. Si me defiendo, entonces he sido atacado. El ataque es contra uno mismo. La defensa es una defensa que al final de cuentas se derrumba. Se derrumba. Cualquier defensa que construyas en este mundo material, al final de cuentas, se verá derrumbada por el tiempo. Se verá derrumbada por las experiencias que vayas teniendo. Si estás constantemente defendiéndote, es porque constantemente te sientes atacado o atacada. Esta es la lección 135. La 136. La lección 136 dice, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Esto es interesante. La enfermedad es una defensa contra la verdad. La enfermedad es una defensa contra la verdad. ¿Por qué la enfermedad es una defensa contra la verdad? Porque nuestro estado natural, nuestro estado original es de salud perfecta. De verdad, tal vez se haga un poco complicado entenderlo, pero nosotros originalmente somos creados a partir de la perfección, a partir de la fuente inagotable de la salud, del amor, de la paz, de la quietud, de la calma, del placer, la alegría, la felicidad y la dicha, del amor incondicional y compasivo. O sea, fuimos creados originalmente así, naturalmente así. Y la enfermedad es una defensa contra esa verdad. La enfermedad es una fabricación, una invención de una mente demente, de una mente enferma.
de verdad. La enfermedad, de alguna manera, es una experiencia humana, una experiencia humana. Ya cuando vas trascendiendo la enfermedad, te das cuenta que solo llegó para enseñarte algo, pero que la enfermedad como tal no existe. La fabrica y la inventa la mente de mente. Y todo aquello que fabrica la mente de mente, dicen, tiene tanto impacto como la verdad. Eso es lo interesante. Una mentira tiene tanto impacto como la verdad. Y hay quienes se dejan llevar por la mentira, por el engaño, por la manipulación, por la fabricación e invención de una mente enferma. Hay mentes enfermas que enferman a otras mentes, de verdad. Y entonces, cuando uno acepta la enfermedad, uno de alguna manera está en contra de la verdad, en contra de la salud perfecta. Entonces, es interesante esto de la enfermedad y tenemos que, de alguna manera, creer que la enfermedad no existe como tal, creer que la salud perfecta es nuestro estado natural. Y luego lo más interesante es de la creencia ir al conocimiento de lo que implica la salud perfecta, a la práctica de la salud perfecta, al disfrute y dicha de verdad de este momento, de estar conectados con la conexión divina, con la salud perfecta y de alguna manera deshacer la idea, la percepción de la enfermedad. Y la enfermedad va desapareciendo, se va diluyendo en la medida que te vas conectando con la conciencia sanadora, en la medida que te vas conectando con el conocimiento, con la práctica, con la sabiduría de la salud cuántica, holística, integral, natural, completa, como queramos llamarle. Entonces, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Encuentra la verdad y serás libre. Y la lección 137. Cuando me curo no soy el único que se cura. Yo estoy en un proceso de sanación. Hace alrededor de 80 días yo me estaba muriendo. Ya prácticamente me estaba despidiendo de mis seres queridos. Mi cuerpo se sentía sumamente débil. Me había distraído, no estaba enfermo, estaba distraído, como dice este argentino, ¿cómo se llama? Facundo Cabral. Facundo Cabral. No estaba enfermo, estaba distraído. Y me distraje. ¿Por qué? Porque me fui a mi lugar de confort. Mi lugar de confort era alimentarme con exceso de pan dulce, galletas supuestamente integrales, bebidas energéticas, refrescos, etcétera. Y dejé de hacer yoga, aunque seguía caminando y seguía trabajando, pero mi cuerpo lo sentía muy débil. Ya prácticamente me estaba despidiendo hace alrededor de 80 días. Por eso esta lección, cuando me curo no soy el único que se cura. Estoy en el proceso de sanación. Estoy en el proceso de la conexión divina, de la conexión sanadora. Y entonces, como me siento que voy en ese proceso, voy avanzando, tengo la necesidad de compartir, de dar, de dar experiencias, información, conocimiento, para que otras personas que están en el mismo proceso de búsqueda, de alguna manera se les facilite ese encuentro. Por eso esta lección, cuando me curo, no soy el único que se cura, tiene un impacto. Tiene un impacto en agradecer y bendecir, en el dar y recibir, en el multiplicar, en ser abundantes, en salud. De verdad que esta lección es hermosa. Aprender a dar y recibir salud,
aprender a dar y recibir esa conexión divina, esa conexión con tu equilibrio y armonía, porque la sanación es, de alguna manera, recobrar el equilibrio, recobrar la armonía, recobrar la unión. Entonces, esta lección es muy importantísima en este caso para mí, ¿no? Porque estoy en ese proceso de cura. Y como voy disfrutando lo que es la sanación perfecta, quiero que todos disfruten lo que yo estoy disfrutando. Esa sería la lección 137 del día sábado de ayer. Y la de hoy, la última lección de este domingo que hoy comentamos a nivel del grupo y lo estamos comentando en esta reunión, dice: el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. De verdad que cuando uno toma la decisión de vivir en el paraíso, de vivir en el cielo, aquí en la tierra, entonces ya no hay alternativas. Solamente la alternativa, ya no hay alternativas, simplemente vives. Vives hoy, aquí y ahora, en este momento santo, en este instante santo, en este día santo, vives en el cielo. El cielo, el paraíso no está en dimensiones desconocidas, no está lejano, no está en otros planetas, en otras atmósferas, está aquí y ahora. El cielo es la alternativa por la que me decido vivir, por la que me decido compartir, por la que me decido agradecer, bendecir, compartir, disfrutar en este momento, de verdad. Estamos viviendo una experiencia, una experiencia en este mundo terrenal para nuestro aprendizaje y evolución, para que encuentres el cielo aquí en la tierra. De verdad, el cielo es estar en el momento presente, es de alguna manera quitarte las cadenas del ayer y quitarte el miedo al mañana y vivir tu momento presente. Y puedes cerrar los ojos. Y cuando cierras los ojos y te conectas con tu respiración, con los latidos de tu corazón, cuando te conectas con tu cuerpo, empiezas a sentir la paz, la quietud, la calma. Y la paz es el sendero por donde se llega al amor. El perdón es el primer paso para que te sanes en tus esquemas mentales y tus heridas emocionales. Es el perdón. El perdón y el silencio te lleva a la paz. El perdón, la paz te lleva a la quietud, a la calma y al amor. Y el amor es la fuerza más poderosa del universo. Cuando se le preguntó a Cristo cuál es el primer precepto que teníamos que guardar, Cristo dijo: ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y todo tu ser. Y de este primer precepto se deriva el segundo. Así como amas a tu Dios, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo. De verdad que entonces el cielo está aquí, simplemente con que nos conectemos con la conciencia divina y empezaremos a disfrutar el cielo en la tierra y en todo lugar y en todo momento donde nos encontremos. Y bueno, finalmente terminamos una semana más. Bendito Dios que nos permitió estar aquí, de verdad. Y si hay preguntas y comentarios, adelante. Hay preguntas, maestro Nolasco. Vamos a ver por aquí. Nos comenta nuestra querida Adelaida. Dice: mi cuerpo tiene reacción ante el miedo, ¿cómo cuidar mi cuerpo o aceptar esta sensación? Ah, o creo que me equivoqué en el momento de leer. Mi cuerpo tiene reacción ante el miedo, como por ejemplo, supongo, cuidar mi cuerpo o aceptar esta sensación. Gracias. Siento por la tardanza.
Lo primero es aceptación. El primer paso. El primer paso es la aceptación que estás viviendo, que estás sintiendo. El primer paso es la aceptación. Ahora, si lo que te está pasando, si lo que estás viviendo es algo que sientes que no es agradable, pues primero acéptalo. Segundo, pregúntate, ¿qué me quiere enseñar esta situación que estoy viviendo? ¿Qué me quiere enseñar? Si me siento ansioso, angustiado, enfermo, ¿qué es lo que tengo que aprender de lo que ahora estoy sintiendo, pensando? La aceptación es el primer paso. La segunda parte sería la liberación, soltar. Pero para soltar tienes que aprender a soltar. Y de alguna manera tenemos que entender y comprender que todo lo que nos sucede son elecciones conscientes o inconscientes que nosotros hemos hecho. Y que toda elección implica una lección. Y si esa lección, que es una enseñanza, la aprendes, la vas a liberar. Eso es lo más interesante, que todo lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros, en sus vidas personales, en sus vidas familiares, de alguna manera son lecciones. Y son lecciones que guardan para nosotros una enseñanza, un aprendizaje. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que aprender a meditar, a guardar silencio, a escucharnos, a escuchar a nuestro cuerpo, a escuchar a nuestra mente y entender que nuestro cuerpo es un vehículo, nuestra mente es una herramienta para encontrarnos con Dios. Entonces, ese es el camino, ese es el sendero. Entender y comprender que todo es para bien, que todo está ahí para nuestra enseñanza, aprendizaje y evolución. Y que de alguna manera, consciente o inconscientemente, hemos elegido lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo a nivel personal, familiar o social son lecciones que nosotros mismos hemos elegido de manera individual, de manera familiar o de manera colectiva. Eso es interesante. Entonces, yo creo que ese es el sendero para trascender lo que cada quien está viviendo. Perfecto. Adelaida, espero que esa respuesta te haya dado paz. Bien, gracias, dice ella. Gracias, maestro Nolasco, por estos dominicales maravillosos que nos ofrece cada semana. Y si cada semana vamos a estar presentándonos, chicos, las clases las estoy subiendo al canal de YouTube. Ahí les voy a compartir el link para que lo puedan ver. En el club o en el grupo de estudio estamos, si ustedes desean que se les comparta las diapositivas, en realidad las estoy acumulando en una sola diapositiva, estoy subiendo todas las lecciones y con el tema central. Hoy el tema central ha sido el miedo, la libertad. En la siguiente semana va a ser la culpa, que es un tema muy interesante también, que está muy relacionado con el miedo. Y así vamos a ir semana a semana enriqueciendo estas diapositivas y al finalizar el año se los vamos a entregar, ¿sí? Para que como que sea parte de su backup de autoconocimiento. Bien, a ver por ahí, creo que hay preguntitas. Ah, gracias, dice Shirley. Adelaida, gracias. Muy buena información, dice Shirley. Bueno, pues espero que no sea la única vez que estén presentes. Todos los domingos nos estamos reuniendo a esta misma hora, 7 a.m. hora México y 8 hora Colombia, Perú-Colombia. ¿Sí? Bien, gracias. Gracias por estar a cada uno y nos despedimos, maestro Nolasco, aquí con todos. Ahí está Adelaida, Carmen, Shirley, Bonita Karen, semana. Vero, Eloína, Ofe, Ivonne y Lourdes Blanco. Gracias por estar, hermosas. Bien, nos vemos entonces el día de hoy en la tarde en nuestra formación de autoconocimiento, que también es gratuito para todos los que deseen unirse. Gracias, muchas gracias. Bendiciones. Hasta pronto, maestro Nolasco. Gracias por todo. A todos.